Muy buenos días, estamos en Cálculo Integral, sección 103. Bien, el profesor Aarón me dijo hace unos momentos que querían ver integral impropia. Entonces voy a repasar una vez más integral impropia. Como siempre, cualquier consulta, cualquier duda me la hacen saber por el chat y ahí yo les doy la palabra, ¿ya? Además, les cuento que voy a seguir la modalidad que nos instruyó la universidad, que habla de los 20 por 10, es decir, 20 minutos de hablar y 10 minutos de un pequeño receso. Y repetir el ciclo hasta que se acabe la hora de clases. ¿Sí? Muy bien. Una vez más, integral impropia. Las integrales impropias surgen como una respuesta a las integrales que no se pueden resolver con los métodos ya estudiados. Cuando se parte estudiando integral indefinida, se le exigen ciertas condiciones a la función, ¿sí? Que sea continua en un intervalo determinado, que sea continua, y que ese intervalo sea acotado también, sea finito, ¿ya? Entonces, para las funciones que no cumplen con una o dos o las dos de esas características, no se puede aplicar la integral indefinida, o sea, no se puede calcular de esa manera, ¿ya? Para eso llegaron entonces las integrales impropias, ¿sí? Bien, como este es un documento que yo con ustedes ya he visto y ya he repasado con anterioridad, lo voy a ver de una manera mucho más superficial, ¿ya? Solo estoy repasando porque el profesor me dijo que ustedes se lo pidieron, así que si alguien tiene dudas más específicas, con gusto se las respondo y me las hace saber por el chat, ¿ya? Pero en la materia en sí, esto ya lo voy a ver de manera más superficial porque ya lo he visto con ustedes. Bien, entonces, para resolver este tipo de integrales, en este caso para considerar ese tipo de funciones que no satisfagan una de las dos condiciones que acabo de mencionar, surgen las integrales impropias. Entonces a esta se le llama de primera especie, en verdad los nombres no importan tanto, ¿ya? Eso no tiene mucha importancia, la verdad. Pero esta se le llama de primera especie, por si acaso alguien lo lee en un texto, no es más que este tipo de integral impropia. Y son aquellas que están definidas en un intervalo no acotado. O sea, de esta manera, que uno de sus límites de integración va a ser infinito, ya sea menos infinito o infinito. Eso es todo. Cuando eso ocurre, lo que uno hace por definición es calcular el límite, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en el 1 tenemos esta integral que va desde a hasta infinito de una función f. Entonces, ¿esto cómo lo calculamos? Vamos a redefinir nuestra integral, vamos a decir que parte en a, eso queda perfectamente igual, y este infinito que aparece acá arriba, vamos a reemplazarlo por alguna letra, alguna otra variable, eso da lo mismo, es solo una letra, alguna nueva variable, en este caso b. Entonces vamos a decir ahora que la integral va de a a b, pero ¿cómo decimos que en verdad ese b tiene que ser infinito? Bueno, con el límite. Hacemos tender b a infinito. Y esta integral que queda aquí al lado derecho, en verdad, es una integral definida. Y eso sí podemos calcularlo porque, como ya se vio anteriormente, eso se puede calcular con los métodos de integración que se aprendieron para integrar indefinida. La diferencia es que ahora es definida, entonces al final se reemplazan los límites de integración. Pero esta integral ya se sabe resolver, ¿sí? Entonces, si se fijan, lo único nuevo aquí es saber este paso, o sea, saber identificar que cuando tenemos un límite de integración infinito, en este caso superior, se reescribe de esta manera.
Y eso es todo lo nuevo que existe en cuanto a integral impropia. No hay más materia nueva. Todo lo demás ya se ha visto. De lo que sigue de este paso en adelante, todo se ha visto. Se sabe resolver una integral indefinida, se sabe resolver una integral definida, evaluando los límites de integración, y de un curso anterior de cálculo diferencial se sabe calcular el límite. Entonces, todo lo que sigue de este paso en adelante no es materia nueva, es materia que ya se ha visto, que ya se sabe, que ya se debe aplicar. ¿Sí? Lo único nuevo, saber cómo reescribir esta integral en esto, nada más. Y lo correspondiente, obviamente, cuando el límite de integración en infinito está abajo, perdón, y en los casos en que está en ambos. ¿Sí? En el caso en que ambos límites de integración sean infinitos, aquí lo único que hay que hacer es tomar esta integral y dividirla en dos. ¿Sí? Por propiedades de la integral, esto lo podemos hacer tomando un número que esté entre medio de menos infinito a infinito. Este número que está aquí puede ser cualquier número, es exactamente lo mismo. Uno por comodidad, obviamente va a elegir lo que sea más fácil, lo que no le complique la vida. Suele elegirse el cero, por ejemplo. Entonces dividimos esto entre menos infinito y cero, y la otra entre cero y infinito. Y cada una de ellas, si observan, toma la forma de una de las formas anteriores. Esta de acá, a la izquierda, toma la forma del punto 2 y la derecha toma la forma del 1. Entonces se calcula tal como dice el 2 y 1. ¿Sí? Y se dice que estas integrales convergen si cuando uno calcula el límite, converge a un número exacto. Si ese límite no existe, entonces decimos que la integral original, la integral impropia, diverge. Y lo otro útil de saber es en el caso 3, como aquí hay que calcular dos integrales impropias, es decir, hay que calcular dos límites, basta con que uno de estos límites falle, o sea, diverja, para decir que la integral original diverge. ¿Sí? Entonces, cuando se enfrentan a un ejercicio de este tipo, que estén calculando la primera integral, por ejemplo, y esa integral ya les dé, al calcular el límite, les dé que no existe el límite, no tienen para qué calcular la segunda. ¿Sí? Si ya no existe ese límite, entonces inmediatamente el límite de la original no va a existir. ¿Ya? No va a converger, perdón. Y por otra parte también si están haciendo estas integrales, hacen la primera y la integral sí converge, entonces ahí tienen que hacer la segunda para ver si realmente converge o no. ¿Ya? Entonces, como les dije, la materia nueva en este caso de integral impropias es ese paso. Es el paso número 1. Eso es lo único nuevo que hay. Todo lo anterior ustedes ya deberían saber aplicarlo. ¿Sí? Tenemos aquí esta integral que va de 1 a infinito de la función 1 sobre x. Entonces tenemos que calcular esta integral impropia. Se observa que el límite superior de integración es infinito. Entonces, ¿qué nos dice eso? Bueno, nos devolvemos y nos dice que cuando el límite superior es infinito, entonces reescríbalo de esta manera. Y eso es lo que hacemos. ¿Sí? Tomamos entonces y ahora reescribimos nuestra integral y ya no va a ir de 1 a infinito. Va a ir de 1, como el infinito está arriba, este número que está acá abajo permanece igual, no hay ningún cambio, y el infinito es el que cambia. Entonces en vez de colocar infinito ahora vamos a colocar otra variable, cualquier letra, obviamente que no sea una letra que ya se esté usando, no vamos a colocar x, ¿ya? Una letra p. Entonces decimos que la integral va de 1 a p de esa función. Pero ¿cómo eh, hacemos ver que en realidad este b es un infinito? Bueno, tomamos el límite cuando b tiende a infinito. Y eso es todo. O sea, hasta ahí me refiero, como les digo, hasta ahí es la materia nueva de integral impropia. Es de este paso a este. Es aplicar conocimiento nuevo. Todo lo que sigue de este paso a los siguientes hasta el final son conocimientos que ya poseen hace rato. ¿Ya? ¿Por qué? Aquí lo que sigue es calcular una integral definida en este caso. Pero la integral definida, como ya sabemos, se calcula igual que una integral indefinida y la única diferencia es que después hay que evaluar en los límites de integración. Nada más.
Entonces la integral de 1 sobre x es simplemente el logaritmo natural de x, eso por definición. ¿Sí? Entonces esta integral, el resultado lo tenemos que evaluar entre 1 y p. Entonces, logaritmo natural de b menos logaritmo natural de 1, y eso es 0. Lo único que nos queda es el logaritmo natural de p, es lo único que nos sobrevive. Se calcula ese límite y resulta que ese límite es infinito. ¿Ya? Como ese límite es infinito, o sea, decimos que el límite no existe, por lo tanto nuestra integral diverge. Bien. Otra cosa a considerar, como se habrán dado cuenta, bueno, aquí, como les dije, la única novedad es saber esto, nada más. El resto ya se ha visto varias veces. Pero hay que recordar cosas de límite. Los límites se vieron en cálculo diferencial, entonces hay que recordar cosas de límite. ¿Cómo qué cosas? Cómo calcular límites, ¿ya? Eh, es posible que en ciertos casos les den alguna forma indeterminada, ¿sí? Recuerden que las formas indeterminadas de los límites son, creo que son unas 6 o 7 formas, que es 1 elevado a infinito, 0 elevado a 0, infinito menos infinito, 0 por infinito, infinito dividido infinito, 0 dividido 0, ¿sí? Ya no sé cuántas llevo. Esas son, quizás me faltó una por ahí. Esas son las formas indeterminadas. Y cuando uno está estudiando cálculo diferencial, en un principio, y está estudiando límites, y le aparece una de estas formas, ahí tiene que ingeniárselas para resolver, ya sea con métodos algebraicos, multiplicando por un conjugado, racionalizando, usando propiedades del logaritmo, ¿sí? Usa este tipo de trucos para calcular los límites. Pero, avanzado el curso de cálculo diferencial y llegando a derivadas, uno tiene una herramienta que es de gran utilidad, la regla del L'Hopital. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el L'Hopital? Si usted tiene una forma indeterminada que tiene este aspecto, 0 dividido 0, o también infinito dividido infinito, incluyendo cualquiera de la combinación de signos que sea, positivo o negativo, si tiene una de esas dos formas, usted puede aplicar el L'Hopital. ¿Qué le dice el L'Hopital? Dice que si usted tiene un límite de una función racional, ¿verdad? Y le da una de estas formas, le da 0 dividido 0 al calcular el límite, o le da infinito dividido infinito, L'Hopital dice, tome su numerador y derívelo. Y eso sígalo dividiendo por el denominador, pero también derivado. Y ahora calcule ese límite, en el mismo punto. Entonces, si ese límite le da un número, perfecto, ya hizo su ejercicio, o si le da que diverge, que no exista, ¿ya? Pero si le vuelve a dar una forma indeterminada de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, vuelve a aplicar el L'Hopital, eso no hay ningún problema. Vuelve a dividir numerador y vuelve a dividir denominador. Pero ojo, que como dije, divide numerador por un lado, perdón, deriva numerador por un lado y lo divide por la derivada del denominador por otro lado. ¿Sí? No es una regla de la división de la derivada, para no confundirse. Deriva numerador y denominador de forma independiente, no es ninguna regla de derivación, ¿ya? Pero esto, como dice acá, lamentablemente es solo para una de estas dos formas indeterminadas, 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Entonces, si se enfrentan a otra, que es lo más raro, ¿eh? Cuando uno está estudiando integral impropia, como el objetivo es calcular integrales impropias, no calcular habilidades con el límite, suelen aparecer solamente estas dos, ¿ya? Pero si les aparece otra, la idea es dejarla como una de estas dos, ¿sí? Y eso es lo que ocurre en el ejercicio 2, ya que se aplica el L'Hopital. Entonces, tener en cuenta todas las herramientas que se aprendieron en cálculo diferencial para calcular límites, ¿sí? Entonces, les recomiendo a las personas que sientan que olvidaron o tienen unos pequeños
vacíos en esa materia que retomen sus apuntes de su curso de cálculo diferencial en límites. Eso se vio el semestre anterior, debió haberse visto el semestre anterior. Eh, y eso alcanzó a verse, ¿sí? Eso no hubo problemas con esa materia. Eso sí se vio. Entonces, si alguien siente que tiene debilidad en esta parte de la materia, tiene que repasarlo porque aquí la idea, lo más difícil, digamos, es calcular ya el límite. Y eso es la materia, entre comillas, más vieja, la materia más vieja que hay aquí involucrada. Porque calcular integral indefinida y luego calcular una integral definida, eso ya lo tenemos más fresco. Pero el límite ya se vio hace rato, en un curso pasado. Así que eso deben refrescarlo las personas que sientan que lo han olvidado. Aquí, por ejemplo, tenemos una integral impropia que va de menos infinito a infinito, ¿sí? Entonces, como dice, vamos a la página 1, cuando ocurre que va una de menos infinito a infinito, tenemos ambos límites de integración infinitos, entonces tenemos que separar esta integral en dos, ¿sí? La separamos en dos y tomamos un número arbitrario que esté entre medio, ¿sí? Vamos a tomar obviamente el más sencillo, en este caso el cero, obviamente. Entonces tomamos nuestra integral y la separamos en dos, desde menos infinito hasta el cero, más desde el cero hasta infinito de la función. Y a cada una de estas integrales se calcula como corresponda, ¿sí? En este caso se calcula como el límite, y aquí redefinimos nuestra integral como b y 0. Entonces hacemos que b tienda a menos infinito. Y a este otro lado como 0 y b. Aquí uso la misma letra, no hay problema, es una variable. Pero si los confunde, pueden usar otras letras. Y eso da lo mismo, son solo variables. Y ustedes las definen. ¿Sí? Entonces puede ser de 0 a c, por ejemplo. De 0 a c. Entonces dicen que c tiende a infinito. Y luego calculan la integral. Bien, ¿dudas hasta el momento con respecto a la integral impropia de primera especie? Ya, gracias a la persona que me respondió. ¿Sí? Repito, la idea es que si alguien tiene dudas, que me la haga saber ahora, porque esto yo ya lo vi con ustedes. Yo vi este mismo documento, de hecho con ustedes hice estos ejercicios. Entonces, más allá que aprenderse de memoria estos ejercicios, me interesa que aprendan el proceso de resolver estos problemas. ¿Ya? Bien, pasaron 20 minutos. Voy a, como justo viene lo otro, voy a dejar ahora los 10 minutos de este receso que hay que hacer y en 10 minutos entonces vuelvo con el audio. ¿Ya? Tenemos, como les dije, los que van llegando tarde, estamos con la modalidad de 20 por 10, 20 minutos de clase propiamente tal y unos 10 minutos de receso. Y el ciclo se repite hasta que se acabe la clase. ¿Ya? Entonces vamos por esos 10 minutos de receso.
Bien, pasaron los 10 minutos del receso, así que continuamos con la clase. Bien, vimos entonces las integrales impropias que se denominan de primera especie, ¿ya? Estas integrales, las que vemos acá, son las que se denominan de segunda especie. Repito, los nombres no son muy importantes, no es para que se los aprendan de memoria, es simplemente por si alguien estudia de algún libro, de algún documento y aparece con estos nombres para que sepa a qué se refiere. Son simplemente estas, ¿sí? Esto se refiere con segunda especie. Y entonces las de segunda especie se refieren a aquellas que, aquellas funciones que tienen algún tipo de discontinuidad. Se le llama discontinuidad infinita, ¿ya? Para ser específicos, en que es una función que no se pega un salto, por decirlo de manera coloquial. No es una función que se pega un salto como la función valor absoluto, por ejemplo. No en ese sentido, ya que esa es una discontinuidad de salto. No, es una discontinuidad infinita, como por ejemplo, voy a retroceder para mostrarles esta. Esta función en el cero tiene una discontinuidad infinita porque tiene una asíntota. La función se va a infinito cuando uno se acerca al cero por la derecha. Cuando uno se acerca al cero por la izquierda se va a menos infinito. Entonces uno dice que en el cero tiene una discontinuidad infinita. A eso se refiere, ¿ya? Entonces cuando una función tiene una de estas discontinuidades infinitas en un punto de su dominio, en este caso vamos con el punto A, suponga que tenemos una función que se quiere calcular su integral entre A y B, pero el problema es que en el punto B tiene una discontinuidad infinita. Entonces, ¿qué hacemos? La teoría nos dice que tiene que redefinir su integral de esta manera. Tomamos la misma integral, como el límite en este caso, el límite inferior, no hay problema, entonces se repite, sigue siendo A, pero el límite superior, como en B es el problema, lo redefinimos con otra variable. Nuevamente es una variable, es una letra, así que da lo mismo cual sea. Obviamente no tiene que ser una que ya se esté usando. Entonces digamos C, la redefinimos como la letra C y tenemos aquí nuestra función. Entonces, ¿cómo hacemos notar que en verdad en C queremos que sea en realidad B? Entonces decimos que C tiende a B por la izquierda. ¿Mm? ¿Por qué por la izquierda? Porque en el caso 2 por la derecha. Bueno, en el caso aquí de la izquierda tienen que fijarse en el intervalo en que se quiere calcular esta integral. Estamos en A, B. ¿Sí? Este es un intervalo que tiene un orden en los reales. Entonces primero está el A, en A es cerrado, entonces ahí lo toma y luego llega a P. Pero precisamente en B tiene un problema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos queremos acercar a este B? Si nos acercamos a B por la derecha, estamos fuera de este intervalo, ¿sí? Porque, repito, este intervalo tiene un orden en la recta real. Primero está A y luego está B. Entonces, si nos acercamos a B por la derecha, estamos fuera de este intervalo. En cambio, si nos acercamos a B por la izquierda, estamos dentro del intervalo que nos interesa. Por eso que se tiende a B por la izquierda. ¿Sí? Solo por eso. Y ojo que esto se denota como un superíndice negativo, ¿sí? En B. Estos límites se llaman límites laterales y también se estudian en cálculo diferencial. Entonces tampoco son algo nuevo. Ya yo estoy repasando para refrescar la memoria de lo que significa un límite lateral, de por qué uno se acerca por la izquierda y por qué se acerca por la derecha. Ya, pero esto ustedes ya lo saben. Son límites laterales. ¿Sí? Ojo con la notación porque es importante no escribir una notación que a ustedes les parezca cómodo. No, esta es la notación. Lo digo porque
sobre todo cuando uno hace clases presenciales y hacíamos pruebas de desarrollo, a veces yo encontraba signos aquí adelante. Entonces eso C tiende a menos B y menos B es un número. En cambio esto es una notación para decir que nos acercamos al número B positivo pero por la izquierda. ¿Ya? Entonces no confundir con el negativo de signo con el negativo de notación. ¿Sí? Bien. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, obvio, dime. Entonces, por ejemplo, si B fuera un número ejemplificando 10 y Uh-huh. no está tomando el 10, pero si yo le pongo a 10 por la izquierda, ¿estaría bien si yo lo pongo así en el ejercicio? ¿O tendría que ponerle un 9? No, no, no. Claro, tienes que poner el mismo 10. Tú Ah, ya. si, por ejemplo, ya aquí esta función, esta integral, va de, no sé, de 0 a 10, pero en 10 se indetermina, algo pasa, entonces discontinúa en 10. Entonces, ¿qué ponemos? Ponemos aquí de 0 a C y decimos que C tiende a 10 por la izquierda. ¿Sí? ¿Eso Ah, ya. quedó resuelta la duda? Sí, profe, muchas gracias. Ya, bien. Claro, la idea del límite, recordar que eh, cuando em, cuando uno define el límite, la idea es algo que se acerca muchísimo a lo que queremos, pero no necesariamente es igual. Ya, o sea, de hecho, no es igual. Cuando hacemos que sea igual es porque la función es amigable y podemos llegar y reemplazar en el límite y nos da un número. ¿Ya? Pero en estricto rigor, cuando uno calcula límites, lo que le importa es lo que pase cerca de tal número. ¿Ya? Entonces, aquí en este caso, si por ejemplo 10 fuera donde esta función se indetermine, nos importa que pasa cerca del 10. No lo mismo 10, pero muy cerca. Pero ¿cómo indico yo que me quiero acercar mucho al 10? Lo digo con la palabra límite. Yo te digo límite C tiende a 10 y en este caso tiene que ser por la izquierda para que estemos dentro del intervalo. ¿Sí? En este caso tenemos ahora una función que en el A se indetermina. Pongamos que aquí tiene su discontinuidad infinita. Entonces la integral de A a B. ¿Y cómo la reescribimos? Bueno, reescribimos nuestra integral. Como el límite superior no hay ningún problema, lo dejamos tal como es. Y en el límite inferior lo reemplazamos por una variable. Entonces C. Entonces ahora decimos que nuestra integral es esta. Y como hacemos notar que en verdad C era A, decimos que C tiende a por la derecha. Tiene que ser por la derecha. Nuevamente voy a repetir eso, porque si lo hacemos por la izquierda, estaríamos acá, a la izquierda de A, estaríamos fuera del intervalo. En cambio, si lo hacemos por la derecha de A, estamos dentro del intervalo. Por eso tiende A por la derecha. ¿Sí? Y el último caso es acá, cuando tiene un punto de discontinuidad infinita entre medio de un intervalo. O sea, la función está definida entre A y B, en A está bien definida, en B está bien definida, no le pasa nada, pero entre medio hay un punto C está entre medio de ellos, que de ahí es discontinuo. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos nuestra integral y la separamos en dos. Y la separamos precisamente en ese punto donde tiene la discontinuidad. Entonces ahora, como aquí tiene la discontinuidad en C y C está en el límite superior de la integral, lo calculamos como el caso 1. Y aquí como C está en el límite inferior, lo calculamos como el caso 2. ¿Sí? Ojo aquí con la diferencia, de volver, con la impropia de primera especie. Aquí cuando ambos límites de integración eran infinitos, uno también separaba la integral, pero la separaba en cualquier número. Aquí daba lo mismo. Yo podía ser creativa y decir lo separo entre menos infinito y 100 y entre 100 e infinito. ¿Ya? Entre menos infinito y 20 millones y 20 millones e infinito. Da lo mismo, es un número. Uno siempre usa el cero porque es lo más cómodo, es lo más fácil. ¿Ya? Entonces, pero ese número, en lo que uno dividía esta integral en dos, daba lo mismo. En la integral impropia de segunda especie, este número no da lo mismo. Aquí uno lo que hace es
Si está bien definida en los extremos del intervalo, o sea, en A y B no tiene ningún problema, pero existe un número entre medio, entre A y B, en donde ahí sí tiene problemas la función, entonces separamos nuestra integral precisamente en ese punto. ¿Ya? Entonces aquí no es un punto C cualquiera, no es el que se nos dé la gana, aquí no, aquí es precisamente donde tenía problemas. Bien. Entonces veamos esta integral. Tenemos esta función, entonces de segunda especie, porque ninguno de los dos límites de integración es infinito, entonces de segunda especie, la que acabamos de ver. Ahora, ¿dónde se indetermina esta función? Eso básicamente, cuando uno busca puntos de discontinuidad infinita, es dónde se me indetermina esta función. Uno que sabe, primero no puede tener raíces negativas, ¿ya? Eso es lo primero que sabe de las funciones. En este caso no hay problema, ni siquiera viendo los límites de integración, sino que viendo la misma raíz, una raíz cúbica. De la raíz cúbica se puede tener números negativos adentro, así que no hay problemas con eso. ¿Qué otra cosa observamos? Que está en el denominador. Y cuando tenemos una división, no podemos dividir por 0. Entonces ya, aquí tenemos un problema. X no puede ser 0. Pero, ¿qué veo? Mi integral me la están pidiendo desde 0 a 1. Entonces precisamente me están pidiendo la integral en un punto en la cual esta función no está definida. Entonces precisamente en 0 tiene una discontinuidad infinita. Y tiene nuestra asíntota. Pero no importa. ¿Cómo lo arreglamos? Bueno, con la definición. La definición que me dice, ¿dónde estaba el límite? Aquí el problema estaba en 0, estaba en el de abajo. Entonces esto es el caso 2. Aquí tengo el problema en el de abajo. Entonces si tengo un problema aquí en el límite de integración inferior, tengo que tomar el límite de la misma integral, el límite superior queda igual, pero el inferior lo reemplazo por una variable c y digo que esa variable c va a atender al número que yo quiero por la derecha. Entonces, tomo el límite, aquí ya se saltó unos pasos, aquí tomo el límite de b cuando tiende a 0 por la derecha, y aquí lo único que se saltó es haber escrito la integral de b a 1 de esta función. 1 dividido raíz cúbica de x. Esa integral es una potencia, entonces muy simple, resulta en esto, por eso es que se saltó ese paso porque era una integral muy directa, muy fácil. Y luego esto lo reemplaza en las límite de integración. Entonces, aquí fíjense que usan una letra B y en el enunciado usan la letra C. Entonces, a eso es lo que voy. Son solo variables, da lo mismo, son solo letras. Ya ustedes pueden usar la que quieran. Si alguien se confunde, puede seguir usando siempre la letra C, ya, pero son solo variables, nada más. Y aquí evalúa entonces su integral indefinida, la evalúa en 1 y resta evaluado en B. Resuelve esto y algebraicamente y luego simplemente calcula el límite y le da un número exacto. Entonces sí, esta integral converge y converge a 3 medios. Acá lo mismo, en el sentido de que también tiene problemas en el 0, ¿ya? Así que esto lo pueden ver ustedes. Y aquí es un poco diferente. Tenemos esta función, 1 dividido x al cubo, y la integral está entre menos 1 y 2. Entonces, ¿qué observamos? En menos 1, ¿tiene problemas esta función? No, porque si yo evalúo en menos 1, me queda menos 1 al cubo, eso sigue siendo menos 1, y yo puedo dividir por menos 1, no pasa nada. En el 2, ¿tiene problemas? Si evalúo en 2, me queda 2 al cubo, o sea 8. ¿Puedo dividir por 8? Sí, no hay ningún problema. Entonces no veo ningún problema en ninguno de los dos. Ah, pero entre el menos 1 y el 2 existe el 0. Y si yo evalúo esta función en 0, tengo problemas. ¿Sí? Tengo problemas. Entonces, esta función se indetermina en un punto entre medio del intervalo. Entonces, ¿qué hago? Tomo mi integral impropia original y la tengo que dividir en 2. Y el punto en donde las divido es exactamente aquel en donde tiene la
discontinuidad. En este caso en 0. O sea, me queda una integral que va desde menos 1 a 0 de la misma función y la otra va de 0 a 2 de la misma función. Y ahora cada una de ellas la calculo de manera independiente, ¿sí? En este caso, esta función ya la había usado en el ejemplo 2 y en el ejemplo 2 demuestro que la integral diverge, nos da infinito, ¿sí? Porque aquí queda un b que tiende a 0 y queda en el denominador. Eso es indeterminado, no podemos dividir por 0. Entonces eso diverge. Conclusión. Basta con saber, igual que en el caso de las integrales impropias de primera especie, basta con que una de las dos integrales falle, por decirlo así, una de las dos diverja, para decir que la integral original diverge. Hay unas integrales que se les llama de tercera especie, ya en algunos textos, pero no es más que una mezcla de las dos especies que ya hemos visto. Sí, se trata de integrales que tienen los dos problemas, es decir, uno de los dos límites de integración es infinito, eso es como de primera especie, y además tienen una discontinuidad infinita. En este caso, por ejemplo, el 0. Si aquí evalúan en 0, le queda 0 en el denominador. Entonces ahí, discontinuidad. Y esto es de segunda especie. Entonces son estas funciones, perdón, estas integrales que reúnen los dos tipos de problemas. Pero en este caso no es tan difícil, no hay que asustarse. ¿Qué es lo que hace uno? Cuando tiene los dos tipos de problemas mezclados en una sola integral, lo conveniente es romper esta integral en dos, o sea, separarla. ¿Sí? También separarla. Como el punto de discontinuidad, en donde esta función entonces se indetermina, es el 0 precisamente, que no tiene otro. Aquí tendría que ser el menos 1, pero el menos 1 no está dentro de este intervalo, así que no hay problema. El único problema es el 0. Entonces, como el único problema de discontinuidad es el 0, podemos dividir esta integral en un punto cualquiera, un punto arbitrario. ¿Sí? Tomamos en nuestra integral, la dividimos en 2. Aquí se eligió el 1. Obviamente uno tiene que elegir el número que sea más fácil, pero si alguien está creativo, puede tomar aquí desde el 0 al 79 y del 79 al infinito. O sea, un número que uno separe da lo mismo. Da lo mismo porque, repito, la discontinuidad que tiene esta función está solo en el 0. ¿Ya? Entonces aquí yo separo la integral en el punto que me dé la gana. Obviamente uno va a querer ser siempre lo más fácil posible y simplificarse la vida, por eso es que elegimos el 1. Entonces tomamos de 0 a 1 y de 1 a infinito. Y se calcula cada una de esta integral como corresponda. Entonces si una falla, listo, la integral completa falla y decimos que diverge. Pero si las dos convergen, si los dos límites que se calculan aquí existen, entonces decimos que la integral converge y converge precisamente a ese número. Entonces aquí por un lado tenemos esta integral que va de 0 a 1. Entonces esta integral es de segunda especie porque discontinúa en 0. Entonces según eso tenemos que calcular esta integral como el límite cuando b tiende a 0 por la derecha de la integral de 0 a b, perdón, de b a 1 de esta función, que en este caso es este resultado. Y esta es de primera especie porque esta no tiene discontinuidad, pero tiene un límite infinito. Entonces esta se calcula como la integral que va de 1 a c, donde se le calcula el límite cuando c tiende a infinito. Y ahí se calcula esta integral. Y luego se evalúan los límites que correspondan y se hace tender el límite, ya sea en este caso b a 0 y en este caso c a infinito. Estas son las de tercera especie, de una mezcla de las dos especies ya anteriormente vistas. Bien, consultas. Ya pasaron los 20 minutos, entonces vamos por los próximos 10 minutos de receso.
como siempre, si alguien tiene alguna acotación, me la dice por el chat.
Muy bien, pasaron los 10 minutos de receso. Ya concluimos con el documento de integral impropia, por lo que voy a quedarme aquí conectada obviamente hasta que se acabe la hora de clase. Si alguien ha hecho ejercicios y tiene dudas, con gusto se las puedo responder. Me dice por chat y lo conversamos. Voy a estar aquí hasta que se acabe la clase para responder cualquier tipo de consulta.
Bien, son las 11:10 y dejo el registro que ningún alumno me hizo ninguna consulta. Hasta la próxima semana.